quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántas veces sintieron que están haciendo las cosas bien, que están haciendo todo para que las cosas cambien? Se están esforzando, se están trabajando, están estudiando, capacitándose, intentan mejorar, se proponen objetivos y sin embargo hay áreas de su vida que siguen exactamente igual. Quizás sea el dinero, quizás una relación, quizás un emprendimiento. Estoy con dos celulares en distintas redes sociales en este mismo momento, en vivo, por lo que me van a ver que miro distintas cámaras. Quizás como te sentís con vos misma también puede ser. Y entonces aparece una pregunta que es el famoso ¿qué más tengo que hacer para que mi situación cambie? Durante mucho tiempo yo también me hice esa pregunta y quiero compartirles algo que cambió profundamente la manera en que yo veo hoy mi vida. Incluso también mis resultados. Porque descubrí que muchas veces no se trata de hacer más, se trata de entender quién está creando la realidad que estoy viviendo. O sea, más allá de lo que yo estoy haciendo, de que me estoy esforzando, de que quiero mejorar, de que quiero cambiar y demás, lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia de las cosas que nosotros mismos hemos creado. Entonces, vos mismo creaste esta realidad. Somos responsables de eso. Y no es por echarnos culpas ni por caer en la queja, ¿sí? Es para crear conciencia de que esto que estamos viviendo hoy lo creamos nosotros. Durante años yo fui una mujer muy trabajadora, lo sigo siendo. Siempre estudié, me capacité, me encanta seguir aprendiendo. Trabajé en relación de dependencia, emprendí, fui mamá y desde afuera siempre pareció como que estaba todo bien. Pero algo que en mí no terminaba de cerrar. Había algo que en mí no terminaba de resultarme, ¿sí? Vivía cansada, sin energía, terminaba los días agotada, sin tiempo para mí o poniéndome en último lugar. Y no hablo solamente de un cansancio físico, sino también mental y emocional. Durante mucho tiempo pensé que el problema era que trabajaba muchas horas, que le dedicaba muchas horas a mi trabajo, mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo mental. Y empecé a cuidar mucho más mi alimentación, a poner foco en qué era lo que comía, a suplementarme para tener más energía. Empecé a entrenar, empecé a meditar, a escribir, a cuidar mucho más mi salud. Y aunque todo eso me ayudó y me sigue ayudando y creo que es uno de mis pilares, hubo un momento en que seguía habiendo algo o momentos que no me sentía como yo me quería sentir y me sentía realmente cansada, agotada, que no tenía más energía para absolutamente nada. Hasta que entendí algo y me parece súper importante compartirlo porque a veces el cansancio no viene solamente de trabajar. Estaba cansada de cargar también con responsabilidades que no solamente son en el área laboral, ¿sí? Ese cansancio no era solamente trabajo, ese cansancio tenía que ver con otras cosas también. Pero hasta que uno no se pone a evaluar, no empieza a tomar conciencia, no nos damos cuenta. Estaba cansada por cargar muchas veces con responsabilidades incluso que no eran mías. Y cuando empecé a mirar mi historia descubrí que esto venía desde mucho antes, no solamente desde la actualidad o desde lo que yo estaba viviendo en ese momento.
quiero que me vayan dejando en los comentarios si les resuena todo esto que estamos hablando aquí. No creo que haya sido la única que se haya sentido así. Quiero saber cómo se sienten. Quiero saber si les pasa que si no están pendientes ustedes de algunas cosas, nadie las hace. Les doy un ratito para que vayan pensando. Voy hablando pausadamente para que ustedes puedan reflexionar, para que puedan ir realizando también estas preguntas, tomando nota. Cuando yo empecé a ver mi historia me di cuenta que esto venía de mucho antes y que no era solamente la actualidad lo que me estaba afectando, porque desde chica aprendí a hacerme cargo de un montón de cosas que no me correspondían, pero que la situación ameritaba que yo las haga. A veces tareas del hogar, cosas que uno aprendió a colaborar, no porque me obligaran, sino porque sentía que tenía que ayudar. Sin darme cuenta, llevé esa carga a mi vida adulta, porque yo ya había aprendido a hacerme cargo de situaciones que no eran mías, de responsabilidades que no eran mías. Me convertí en una mujer que sostenía todo. Todo. Trabajo, hijos, familia, responsabilidades, rutinas, hábitos, proyectos míos y los ajenos. Y muchas veces también las responsabilidades de otros. ¿A alguien más le pasa? ¿A alguien más le pasa que sienten que si no están pendientes de algo, nadie lo hace? A mí me pasaba. Y durante años confundí responsabilidad con sobrecarga. Muchas personas creen que no avanzan porque les falta esfuerzo. Pero la mayoría de las mujeres con las que trabajo tienen exceso de esfuerzo, exceso de sacrificio. Les sobra responsabilidad. O sea, es todo lo opuesto de lo que uno cree muchas veces. Por eso no me canso de repetirlo. La mayoría de las mujeres con las que yo trabajo no les falta esfuerzo. Son mujeres que se recontra esfuerzan en el día a día. Son responsables, son comprometidas, son trabajadoras. Las mujeres que hoy en día están en la mentoría, les sobra esfuerzo, les sobra responsabilidad. Y sin embargo, entraron sintiendo que algo tenían que cambiar, que había un problema en ellas y que por algo no estaban avanzando. El problema muchas veces no es la cantidad de esfuerzo, lo vuelvo a repetir, el problema muchas veces no es la cantidad de esfuerzo. El problema es la identidad que estamos creando, con la que estamos creando nuestra realidad. El problema es la identidad con la que estamos creando nuestra propia realidad. Obviamente que podés trabajar más, podés estudiar más, podés hacer más. Pero si seguís estando desde los mismos patrones, vas a seguir obteniendo los mismos resultados. Cuando los patrones los repetimos, cuando trabajamos desde las mismas creencias, cuando no cambiamos nuestra mentalidad, los resultados siguen siendo los mismos. Por más que te esfuerces, por más que te capacites, por más que
hagas lo que hagas, si no cambias tu mentalidad, los resultados van a seguir siendo los mismos. Si no trabajas tus creencias, los resultados van a seguir siendo los mismos. Eso fue la primera enseñanza que yo obtuve. Empezar a trabajar mi mentalidad si quiero resultados distintos. La segunda enseñanza que te voy a estar compartiendo ahora es el exceso de responsabilidad. La responsabilidad sí es una virtud, pero el problema aparece cuando te empezás a hacer cargo de cosas que no te corresponden. Te haces cargo de lo tuyo y también de lo ajeno. Y eso también tiene un costo enorme, porque durante años mucho pensé yo que nadie iba a hacer las cosas como yo. Que si yo no lo hago, nadie lo iba a hacer. Y probablemente era cierto, pero también entendí que no tenían que hacerlo como yo, tenían que hacerlo. Porque mientras yo hacía todo, las otras personas no podían crecer, no podían desarrollarse, no podían independizarse. Nadie más terminaba asumiendo la responsabilidad. Nadie más podía crecer, ¿sí? Porque cuando uno se responsabiliza, crece. Nadie más podía liderar. Y yo seguía agotada. Hoy sigo aprendiendo a distinguir lo que me corresponde sostener y qué es lo que no. Porque no todo lo que puedo hacer significa que tiene que estar hecho por mí o de mi manera. No todo lo que puedo hacer significa que tengo que hacerlo. Y quiero hacerte una pregunta que me encantaría que me lo dejen en comentarios. ¿Qué responsabilidad estoy sosteniendo hoy que en realidad no me corresponde? Para que lo pienses. ¿Qué responsabilidad estás asumiendo hoy que no te corresponde? Escribíla, no hace falta que la compartas, simplemente a reconocerla. La tercera enseñanza es la necesidad de demostrar mi valor. Durante muchos años yo sentí que tenía que demostrar que era capaz de resolver, capaz de salir adelante, capaz de sostener, capaz de hacerlo sola. Demostrar a los demás y también demostrarme a mí misma. Y no solamente me costaba pedir ayuda, sino que me sentía valiosa cuando producía, cuando resolvía, cuando lograba. Y la verdad que hace poco entendí algo que le quiero compartir, que es una enseñanza y que me encantaría que ustedes puedan empezar a tener estas ideas también, porque la verdad que les va a ayudar muchísimo en el día a día, que es que mi valor no aumenta cuando produzco más, que tampoco disminuye cuando descanso, que es muy valioso tomarnos un tiempo para nosotras. Y muchas mujeres viven intentando demostrar que son suficientes a su pareja, a su familia, a un jefe o a ellas mismas. Pero la verdadera transformación empieza cuando dejamos de demostrar y comenzamos a ver nuestro valor. Comenzamos a creer en nosotras mismas. La cuarta enseñanza tiene que ver con las creencias heredadas sobre el dinero y el éxito. Yo crecí escuchando que para tener dinero había que sacrificarse. Veía personas que trabajaban muchísimo para apenas llegar a fin de mes. Pero también veía personas que tenían negocios,
que tenían patrimonio, libertad económica y mayores ingresos. Muchas veces eran criticadas y yo cuando crecí empecé a preguntarme, o sea, hacerme una pregunta incómoda también, porque cuando uno es más consciente se empieza a preguntar cosas que en el entorno en que a veces uno está no es lo más normal. ¿Por qué las personas eran criticadas? Justamente, o sea, cuando tenían una libertad que quizás las personas que las criticaban, o mejor dicho, ¿por qué quienes tenían más libertad económica eran justamente las personas a quien más se criticaba? Y ahí empecé a cuestionarme algunas ideas que sinceramente yo había heredado, ¿sí? Que el éxito requiere sacrificio, que las personas que tienen más dinero, más patrimonio o generan más ingresos no son felices, que si no compartís todo lo que tenés sos egoísta, que sacrificarse garantiza resultados. Y bueno, una lista enorme podríamos hacer de creencias, de cosas que pensamos nosotros de la gente que tiene dinero y que muchas veces esas creencias no vienen de nosotros, las aprendimos. Y capaz que hoy, si nosotros nos ponemos a pensar conscientemente, en realidad no es que pensamos eso, pero tantas veces nos repitieron esas cosas que las terminamos creyendo. Bueno, yo empecé a observar algo que me parece muy interesante porque esas creencias que yo escuchaba, muchas veces en la realidad observaba otra cosa. Veía personas sacrificándose toda la vida y aún así no tenían los resultados que querían, pero criticaban a las personas que sí tenían los resultados. Y también veía personas que habían aprendido a pensar, a decidir, a actuar de una manera diferente, obteniendo resultados muy distintos. Entonces entendí que no alcanza con trabajar más, no alcanza con sacrificarse, no alcanza con esforzarse. También hay que revisar las ideas y desde dónde nosotros traemos esas ideas de negocios, esas ideas de inversiones, esas ideas de desde las cuales nosotros estamos construyendo nuestra vida hoy. Muchas veces seguimos siendo fieles a creencias que son heredadas, creencias que no son nuestras, que ya no coinciden con la realidad que nosotros queremos crear. Y acá voy a hacer un paréntesis porque esas ideas fueron metidas en nuestra cabeza por las personas que nosotros creíamos o creemos importantes en nuestra vida, pero que a su vez ellos ya venían con esas ideas aprendidas. Quizás tuvieron la posibilidad de cuestionársela, quizás no, pero no tenían las herramientas que nosotros tenemos hoy. Entonces, nosotros ya traemos ideas inconscientes o conscientes que fueron inculcadas por nuestros padres, por nuestros tíos, por nuestros maestros, por personas que nosotros hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Pero podemos crear ideas nuevas. Así como creamos esas ideas, nosotros podemos crear ideas nuevas. Hace aproximadamente un año y medio yo entendí algo que cambió profundamente la manera de ver mi vida y que es que no necesitaba trabajar más. No necesitaba hacer más cursos. No necesitaba esforzarme más. Necesitaba convertirme en una mujer diferente. Y siempre hago hincapié en esto, no porque yo haya visto algo malo en mí, sino porque sabía que necesitaba un cambio. Yo necesitaba ser una mujer que suelte el control. No intentar controlarlo todo.
Una mujer que no necesitaba demostrar constantemente su valor, y vuelvo a lo mismo, a mí misma, a parejas, a jefes. Una mujer que se animara a pedir ayuda cuando la necesitaba. Una mujer que pudiera poner límites, que pudiera elegir distinto, que pudiera ser honesta, sobre todo conmigo misma y con lo que yo misma quería. No es algo que yo haya resuelto totalmente, porque sigo aprendiendo, porque sigo observándome, sigo creciendo, y porque vuelvo a lo mismo, no somos un objeto terminado. Hasta nuestro último día podemos crecer, podemos aprender, podemos intentar. Hoy estoy mucho más cerca en realidad de la vida que yo quiero, soy muy consciente de lo que estoy creando, y la verdad que me llena de fe, me llena de esperanza y me llena de alegría, porque sé que el futuro que estoy creando hoy mismo ya con esto, con estas acciones, con esta comunidad, lo veo espectacular, lo veo brillante, y eso es lo que yo quiero contagiar. Yo fui una mujer que durante años fui leal a muchas creencias de mi familia de manera inconsciente. Y hoy estoy aprendiendo a ser leal a mí misma, básicamente. Esto no significa rechazar nuestra historia, significa abrazarla, significa entenderla, significa respetarla, agradecerla y al mismo tiempo elegir algo diferente. Quiero invitarte a responder algunas preguntas que podés compartirlas, que podés anotarlas, que podés reflexionarlas. ¿Qué patrón seguís repitiendo? ¿Qué responsabilidad no te corresponde? ¿Qué estás intentando demostrar? ¿Qué creencia heredada ya no querés seguir sosteniendo? Y una más. ¿En quién tendrías que convertirte para crear la vida que realmente querés? Quiero que te lleves una idea. Quizás el problema no es que te falta esfuerzo. Quizás llevas años justamente esforzándote. Quizás el problema no es que seguís intentando crear una realidad diferente desde la misma identidad. Porque la realidad nueva requiere una versión nueva tuya. La nueva realidad requiere una identidad nueva, una mujer nueva, una mujer con otras habilidades, con otra visión. Y no hablo de una visión perfecta. Hablo de una versión que no tenga todo resuelto. Hablo de una versión más consciente, más libre, más auténtica. Y bueno, obviamente que si algo de lo que hablamos hoy resonó con vos, quiero invitarte a seguir profundizando este camino, porque entender el patrón es el primer paso. Transformarlo es el verdadero trabajo. Transformarlo es exactamente lo que hacemos en mis espacios de mentorías. Yo acompaño a mujeres reales que están listas para dejar de sobrevivir, y se los digo así con esta sonrisa, para dejar de sobrevivir y aprender a crear. Mujeres que quieren dejar de cargar con todo, empezar a crear conscientemente una nueva realidad. Y bueno, si sentís que este es tu próximo paso,
quiero que escriban la palabra realidad y les voy a contar cómo podemos empezar a trabajar juntas. Tu vida no cambia cuando haces más, cambia cuando te convertís en la mujer capaz de crear esa nueva realidad. Espero que esta información les haya ayudado. Espero que puedan aprovecharla y obviamente comentando realidad van a recibir la info de las mentorías individuales y las mentorías grupales. Pero me encanta asesorarlas primero de qué es lo mejor para ustedes. Así que les mando un beso grande, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haber llegado hasta acá.